Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro martes coloquial. En esta ocasión tenemos el gusto de tener la presentación del Laboratorio de Dispositivos Biomédicos a cargo de la doctora Celia Sánchez y el doctor Alfonso Gastelum. Inicio presentando a nuestros ponentes. El doctor Alfonso Gastelum Strozzi es físico por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en física médica por la UNAM y en el 2012 concluyó su doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. A finales de 2012 realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio LTHE en Grenoble, Francia. Y en 2013 realizó otra estancia en el laboratorio de análisis de imágenes, visualización y bioinformática aquí en la UNAM. Actualmente es investigadora en el ICAT, trabajando en los laboratorios de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico y en el Laboratorio de Dispositivos Biomédicos. En estos grupos participa desarrollando soluciones a problemas en las áreas médicas, de medio ambiente y arqueología, utilizando métodos de la física y la computación. Se especializa en las áreas de procesamiento de datos, visualización y el modelado y simulación de fenómenos naturales. Dentro de sus proyectos en los que ha trabajado se encuentra una participación en un proyecto Horizon 2020 en el que estudió problemas de contaminación de suelos. También ha trabajado en proyectos de desarrollo de visualización 3D para Alcatel. Actualmente sus proyectos se aplican al desarrollo de métodos por computadora para el modelado y simulado de datos aplicados a las áreas de medicina y arqueología. Es parte de los grupos de estudio internacionales GLADERPO y EULAR, y dentro de sus reconocimientos se encuentra una beca Marie Curie para trabajos en la Unión Europea. Junto con un grupo transdisciplinario recibió un premio de la National Geographic en 2021 para estudios en zonas arqueológicas en el estado de Michoacán. Por otro lado, tenemos a la doctora Celia Sánchez Pérez, que es investigadora, titular B de nuestro instituto. Es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. En 1997 y 2000 obtuvo la maestría y el doctorado por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, respectivamente, en donde trabajó en el diseño de dispositivos optoelectrónicos. Como parte de su experiencia laboral, de 2014 a inicios de 2018, fue jefa del Departamento de Instrumentación y Medición del extinto SECADET, ahora ICAT. Y del 2019 a octubre de 2022, fue coordinadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológica del ICAT en el Hospital General de México. Disculpen. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el ICAT ha trabajado en las líneas de investigación en las áreas de sensado para aplicaciones médicas, utilizando dispositivos en fibra óptica y óptica integrada, y más recientemente se especializa en sensores eléctricos. En 2007 formó el Laboratorio de Dispositivos Biomédicos en el ICAT, del que actualmente es coordinadora. Su obra científica comprende 34 artículos científicos, publicados en revistas indizadas, 41 artículos in extenso, y ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 15 de maestría y 5 de doctorado. Pues quedamos al pendiente de su presentación. Adelante. Buenos días a todos. Como me toca coordinar el grupo, pues empezaré la presentación. Gracias por su asistencia. Somos el grupo de dispositivos biomédicos, lo conformamos Alfonso Gastelum y yo misma. Este grupo lo iniciamos en 2017, estuvo conmigo Daniel Matatagui, y un año después, en 2018, Alfonso se incorpora. Nuestro objetivo es realizar investigación y desarrollar dispositivos para utilizando el análisis de fenómenos físicos y con aplicación en el estudio y detección de enfermedades con incidencia en la población mexicana. Entonces tenemos como misión generar y divulgar conocimiento, así como contribuir a la formación de especialistas en el área de instrumentación biomédica, haciendo igualmente desarrollo tecnológico. Soy la coordinadora del grupo entonces y grosso modo yo me dedico a los dispositivos biomédicos y Alfonso al modelado y procesamiento de datos.
El grupo en cifras de 2018 al 2023 contamos con 39 publicaciones en revistas indizadas, 2 en revistas no indizadas, 27 memorias de congresos con indizado de estas memorias. Hemos trabajado con estudiantes concluyendo 5 tesis de doctorado, 14 de maestría y en proceso actualmente están 8 estudiantes de doctorado, 5 de maestría y 2 de licenciatura. Como parte de transferencias y derechos de autor de nuestros trabajos, hemos transferido los hisopos 3D que fueron desarrollados durante la pandemia, igualmente el Oxipuma, un oxímetro de pulso también desarrollado para este fin. El EPASCAN fue una transferencia que hicimos al Hospital General, es un sistema de análisis de imágenes para cuantificación de fibrosis y estatosis hepática, fue transferido al Hospital General de México. Un sistema de ArcMich, que es un procesamiento de imágenes 3D para monitorear piezas arqueológicas y 2 sistemas de 2 algoritmos de procesamiento. Uno para aplicaciones médicas y el otro para estudios ambientales. Como proyectos, actualmente o en este periodo hemos tenido participación en 10 protocolos clínicos. Los proyectos financiados han sido 2 por parte de la SECTEI de la Ciudad de México, que es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 4 PAPITS, un CONACYT de infraestructura y igualmente 4 proyectos asociados a financiamiento de fundaciones y organizaciones. Dentro de otros productos que podemos reportar, tenemos desarrollos tecnológicos que son 4 y 10 bases de datos clínicas. Aquí hicieron falta las cifras. Los proyectos de los que hemos tenido financiamiento los mostramos aquí un poco para dar cuenta del tipo de trabajo y temas que estamos estudiando, que hemos estudiado en este periodo. Entonces, el primero es uno de reciente aprobación del doctor Gastelum, que es el monitoreo de la actividad física de deportistas a través de imágenes transmitidas por televisión. Y el siguiente es un modelo, ven ustedes que aquí hay un montón de dinero, más que en salud. El siguiente es un modelo participativo de educación para disminución de la malnutrición en comunidades originarias de Yucatán. Es un proyecto financiado por la Fundación Kellogg's. El siguiente es un proyecto PAPIT extraordinario, donde la UNAM puso recursos para desarrollar insumos para la pandemia. Aquí yo trabajé en la parte de hisopos y igualmente en la parte de oxímetros en colaboración con el doctor Nasser Qureshi. Este año terminará la vigencia de este proyecto extraordinario. Igualmente, estos 2 temas fueron motivo de financiamiento por parte de la SECTEI, tanto para los hisopos por impresión 3D como para el desarrollo de oxímetros. Igualmente aquí tuve la coparticipación con Nasser Qureshi de este proyecto. En el periodo también hubo un PAPIT hacia un sistema confocal de fibra óptica para el estudio morfométrico de tejido hepático y finalmente tuvimos un CONACYT con vigencia de 1 año con el que fortalecimos las capacidades de microfabricación y esto para aumentar los fines que tenemos como parte de nuestra misión, tanto en investigación como en enseñanza. Bueno, mis líneas de investigación, actualmente trabajo en la medición, error aquí, no invasiva de glucosa, oximetría de pulso por fotopletismografía, sensores por espectroscopía de impedancia eléctrica con aplicaciones en medicina y finalmente el modelado numérico de la interacción de la luz con tejido. Y a continuación voy a presentar algunos de los proyectos que estamos trabajando. No pretende ser una presentación exhaustiva, una revisión exhaustiva de los proyectos, pero sí de alguno de ellos y sus principales resultados. Entonces, comenzaré con estos dispositivos desarrollados para la pandemia COVID-19 y haciendo un contexto de esta pandemia, situándonos a finales del 2019, cuando se declara ya en la población de Wuhan
el inicio de esta enfermedad de la COVID-19. El control de la pandemia, de la epidemia, se da fundamentalmente a través del el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 por esta técnica de PCR. La emergencia sanitaria que surge en México meses después, en marzo del 2020, empiezan a escasearse los insumos y entonces nosotros recordarán que esta fue la fecha en la que comenzó el confinamiento en México y a partir de ahí se comenzaron a incrementar el número de pruebas que se hacían y empieza a haber un cierre en el cuello de botella del suministro de insumos para atender la pandemia de forma general. Recordarán ustedes un gran problema para acceder a respiradores. Igualmente lo fue para tener los hisopos con los que se toma la muestra para hacer la detección del SARS-CoV-2. Entonces, imagínense ustedes un problema que parecía menor, realmente era un problema grave porque estaba limitando el número de pruebas que se podían realizar. Entonces, hicimos una propuesta hacia tener un desarrollo nacional en vías de tener una independencia tecnológica y eventualmente una independencia comercial. Aquí el camino, pues por supuesto, no ha terminado y va a ser largo y continuará. Nosotros al menos continuaremos trabajando en ese sentido. Nosotros hicimos un diseño por impresión 3D, por manufactura aditiva, de un hisopo que es un bastoncillo que tiene una forma circular en la punta, que tiene unas ventanas en la parte superior y a los lados, y es hueco por dentro, con la intención entonces de recuperar la muestra y que esta, al menos una parte, se almacene en su interior. Por el prototipado 3D fue relativamente sencillo y rápido tener el primer prototipo, donde a partir de ahí entonces comenzamos a hacer pruebas tanto de flexibilidad, y fíjense ustedes que aquí utilizamos una técnica de impresión 3D, la más sencilla, la más barata, la que podríamos decir que es más convencional, que es la deposición por material fundido, y logramos entonces imprimir un hisopo con una muy buena flexibilidad, resistencia e impresión en una sola pieza, tratando de abaratar los costos. ¿Por qué la impresión 3D? Porque la impresión 3D, inclusive se montaron granjas de impresoras para abastecer de insumos, diferentes insumos, a los países que de forma local estaban atendiendo la pandemia. Lo sabemos un poco como podíamos nosotros también. Entonces, a partir de ahí y durante este periodo de la pandemia todavía, se hicieron pruebas en maniquíes humanos, esto en colaboración con el Hospital General de México, a través de un protocolo clínico de investigación. Entonces, lo primero era garantizar la seguridad de uso de estos hisopos en los maniquíes de adultos, tanto como en los maniquíes de infantes. También hicimos pruebas in vitro antes de utilizarlos en personas. Probamos la biocompatibilidad y la seguridad de uso del material que estábamos usando y la técnica de impresión 3D para que estos fueran seguros de usarse en personas. Igualmente, para este entonces ya teníamos colaboración de una empresa que fue la encargada de hacer la esterilización, el empaquetamiento y el seguimiento de este procedimiento. Entonces, aquí tienen ustedes del 1 al 6 diferentes configuraciones que probamos, comparadas con los hisopos 7 y 8, que eran unos hisopos de fabricación nacional. Pues sí, no muy bonitos ellos, ¿verdad? Y que estaban siendo usados en el Hospital General de México. El número 9 es un hisopo comercial de la marca Copan, que era una marca de referencia en ese entonces. Las pruebas de ensayos in vitro decían que el hisopo 7 tenía una mayor colección, y lo que ven ustedes aquí es la cantidad de ARN colectado de una muestra extraída de linfocitos de sangre periférica que están en un medio de transporte, en este caso PBS. Entonces decíamos, el hisopo, aquí está mal la numeración, sería el hisopo 7, es el que tuvo mayor colección, y vean ustedes que el 6, que es un hisopo de impresión 3D, tiene una colección no despreciable y mayor comparado con el número 9, sin embargo, pues este tiene un tamaño no adecuado para ser introducido en la vía nasofaringea.
Los otros hisopos tienen colecciones que son equiparables al hisopo 8. Les remarco, estas son las pruebas in vitro. Ya en pruebas de 7 voluntarios, antes de pasar a la fase clínica, se ve cómo ya en la toma de las vías orofaringeas y nasofaringeas, los hisopos por impresión 3D tienen una cantidad de ARN colectado, puesta aquí en nanogramos por microlitros, es mayor entonces la de la impresión 3D respecto del hisopo nacional. Lo que sucede es que no toda el área está en contacto en el caso de las personas, pero sí en las pruebas in vitro y dentro de los viales. Eso es lo que diferencia estos resultados obtenidos, pero en todo caso fueron resultados alentadores entonces para poder proponer o al menos hacer una propuesta de producto comercial, y este desarrollo fue transferido a la empresa Trocar. Otro de los desarrollos es un oxímetro donde no es ajeno a ustedes que la saturación de oxígeno se ha convertido en una variable médica de monitoreo rutinario para conocer el estado de salud de las personas. Entonces, los vimos tanto para el monitoreo hospitalario como para el monitoreo en el hogar de aquellas personas que se recuperaban de la COVID-19, y los vimos ahora sí que de todos colores y todos sabores, y había una cierta incertidumbre en la interpretación de la medición. Medir en una mano no tenía las mismas mediciones que en otra mano, inclusive en los dedos, y eventualmente ustedes sabrán de casos donde la oxigenación era muy baja, y corrían al hospital y las personas regresaban porque realmente no era una condición de salud comprometida. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en la técnica de oximetría de pulso por el medio óptico, donde el oxígeno que se pega a los eritrocitos como parte del proceso de respiración tiene una absorción distinta respecto de la hemoglobina que ya está desoxigenada cuando este oxígeno es entregado a los tejidos del cuerpo. Realmente ese es el proceso de saturación de oxígeno, y las técnicas ópticas no miden el oxígeno directo, sino la diferencia de absorción. Aquí tienen graficado el coeficiente de extinción función de la longitud de onda de la hemoglobina oxigenada en color rojo respecto de la hemoglobina desoxigenada. Vean ustedes que antes de lo que se conoce como un punto isobéstico y después del punto isobéstico se tienen condiciones distintas de extinción de la luz. Hay una menor extinción para la hemoglobina oxigenada respecto de la desoxigenada, y este comportamiento se invierte para longitudes de onda más largas. Ahora bien, haciendo pasar luz a través del dedo, sea por transmisión o por reflexión, se puede tomar ventaja de esta condición, y es que se obtienen estas señales fotopletismográficas que tienen una componente de DC que son sería la respuesta de todos aquellos fenómenos que no son pulsátiles, y una componente de AC que sí corresponde a esos fenómenos pulsátiles. Entonces sería el caso de la hemoglobina dentro del sistema vascular. Se obtienen dos señales entonces, y como se quiere discriminar dos variables, la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada, se utilizan entonces una señal en el visible dentro de este rango y una señal en el infrarrojo dentro de este rango. Finalmente uno hace cuenta, aquí tienen la ley de Lambert-Beer, para saber la intensidad de luz transmitida y aquella que se extingue dentro del tejido, para finalmente hacer una cuantificación de la saturación de oxígeno, que tiene que ver con la cantidad de hemoglobina oxigenada que hay en el cuerpo respecto de la hemoglobina total, considerando esta como la suma de la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Bien, con este principio entonces fabricamos este oxímetro que llamamos Oxipuma, y aquí ven ustedes las pruebas de desempeño comparada con un oxímetro de alto desempeño de uso en el sector salud. Los resultados para la saturación parcial de oxígeno o periférica de oxígeno
conducen a que tenemos un error menor al 2%, y aquí lo hemos probado en un rango de 90 a 99 porque los individuos son sin una condición de salud alterada. En el caso de la frecuencia cardíaca, igualmente tenemos un error que es, aquí son latidos por minuto, de más o menos 2 latidos por minuto, dentro del rango normal considerado de 60 a 120 latidos por minuto. Esta aplicación, este oxímetro tiene una aplicación móvil para el registro y monitoreo temporal de los datos. Con un oxígeno se pueden, en esta aplicación, dar de alta diferentes usuarios con la intención de que un oxímetro puede monitorear varias personas dentro de un hogar o un centro de salud, y el registro de datos puede hacerse de forma gráfica en una gráfica o en una tabla, y esta puede ser enviada al médico por el paciente mismo. Bueno, estos desarrollos, dada su institucionalidad, han sido presentados en diferentes ferias, notablemente con la jefa de gobierno y el ex canciller de Relaciones Exteriores. Al trabajar este problema de la oximetría, nos dimos cuenta que en el organismo existen otros tipos de hemoglobinas que normalmente tienen concentraciones muy bajas en personas sanas. Sin embargo, en personas que tienen un estado de salud alterado, y es el caso, por ejemplo, ya de las personas con exposición a gases de combustión o a fumadores, donde la carboxihemoglobina se ve aumentada, e igualmente la metahemoglobina, que se ve aumentada en personas que ingieren algún fármaco. Estas dos hemoglobinas se conocen como dishemoglobinas y son inhibidoras de los sitios de oxígeno. Resulta que ya estas se pueden confundir en la respuesta óptica respecto de la hemoglobina oxigenada. Fíjense ustedes la consecuencia. Se mediría de forma prácticamente igual la carboxihemoglobina en esta zona respecto de la hemoglobina oxigenada. Entonces, la medición de oximetría en fumadores se sobreestima. Entonces, nosotros estamos ahora estudiando esta medición de oximetría por componentes a manera de discriminar ya no nada más la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada, sino también estas dishemoglobinas. De tal forma que la saturación fraccional de oxígeno ahora la tendríamos que calcular como la hemoglobina oxigenada respecto de la hemoglobina total, ya tomando en cuenta todos estos componentes de la hemoglobina. Hemos hecho trabajos en el laboratorio, pruebas in vitro para producir estas diferentes hemoglobinas y hacer un sistema de simulación para analizar este fenómeno. Y aquí nos enmarcamos entonces en un concepto ético para hacer pruebas de dispositivos en medicina, donde vamos a privilegiar los trabajos de laboratorio antes de tomar o de trabajar muestras de personas. Ven ustedes aquí los diferentes espectros de absorbancia, tanto para la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina reducida o desoxigenada, así como la metahemoglobina, estas tres ya obtenidas de un compuesto comercial que es la hemoglobina liofilizada. Y este sí es el objeto de un trabajo de doctorado actualmente. Igualmente ahora hemos trabajado en un sensor de glucosa no invasivo usando un análisis de espectroscopía visible e infrarrojo cercano para tratar este problema. Entonces, ustedes sabrán que la medición de glucosa típicamente se hace a través de una medición que es sumamente invasiva, un pinchazo en el dedo donde se toma una pequeña muestra de sangre después de la punción, y entonces con una tira reactiva por una reacción enzimática se hace una cuantificación de la glucosa. Esta es la técnica que se utiliza de forma más común entre las personas que tienen que monitorear la glucosa, y el número de casos que tenemos de pacientes o personas que viven con diabetes en México es
muy elevado, los contamos por millones, pero igualmente hay una cantidad muy fuerte de personas que no han sido diagnosticadas y que viven con esta enfermedad. De ahí el interés entonces de trabajar este problema, donde esta técnica de medición invasiva, les decía, es la más común que se utiliza en nuestro país, pero que ahora se está comercializando una técnica que se promociona como mínimamente invasiva. Resulta, ya la probamos, no ser tan inocua pues al momento de utilizarla, y esta hace una medición eléctrica para cuantificar la cantidad de glucosa. Es un parche que se pone de forma semipermanente en el brazo, tiene unas microagujas que se insertan para poner en su posición el parche. Estas dos técnicas resultan no tan baratas, porque si bien aquí se compra el aparato, las tiras reactivas se tienen que cambiar cada cierto tiempo, y personas que tienen que monitorearse varias veces al día, muchas veces al día, pues resulta oneroso. Igualmente, esta mínimamente invasiva se tiene que cambiar el sensor cada 15 días. Entonces, ambas resultan onerosas y sobre todo, pues no atienden a este concepto de la medicina inclusiva, donde personas de escasos recursos también tendrían que poder acceder a estas tecnologías. Una forma no invasiva entonces es hacer una medición a través de zonas vascularizadas para cuantificar la glucosa contenida en sangre. Efectivamente, estábamos utilizando aquí el mismo principio de medición que en el caso del oxímetro. Son señales fotopletismográficas, y aquí ven ustedes ya algunos resultados en este estudio de investigación de la caracterización in vitro de muestras de glucosa, donde un resultado interesante es que si uno grafica, aquí está puesta como absorbancia, pero en realidad debería de decir el logaritmo de la transmitancia, y ya verán ustedes por qué. Porque hay valores que son negativos. Resulta que cuando la cantidad de glucosa se incrementa, uno ve una disminución de la absorbancia, pero es en realidad porque también hay un cambio de la refracción en la muestra, y por lo tanto entra más luz a la cubeta que tiene la muestra. Entonces, estos resultados ya han motivado el que ahora estemos analizando una transducción doble, tanto por la absorción de la glucosa como por su cambio en la refracción. Aquí tienen ustedes ya un primer desarrollo donde el dispositivo en azul es el que estamos probando para cuantificar la glucosa. Aquí tienen la gráfica de estas señales fotopletismográficas en diferentes condiciones, y finalmente hemos visto que esta señal fotopletismográfica es muy rica en información, y entonces utilizamos una red neuronal artificial utilizando como variables de entrenamiento características propias de la señal fotopletismográfica, tanto como otras variables fisiológicas que medimos, y esto para estimar los niveles de glucosa. Aquí ven un resultado de este primer modelo de inteligencia artificial, una red neuronal, donde la mayoría de los datos graficados en un diagrama de Brandt-Altman, ven que la diferencia función de la media del valor de la glucosa de referencia respecto de la glucosa estimada, pues el 95% de los datos están dentro del rango de confianza, y estos tienen un error menor para 21 miligramos por decilitro de glucosa. Sin embargo, en el estándar de la OMS, el error tiene que estar en 15 miligramos por decilitro, y nosotros tenemos el 87% de mediciones que caen dentro de este valor. Si bien todavía no tenemos un valor elevado, el que queremos, estos resultados son optimistas para que sigamos trabajando en este proyecto. Esta propuesta tuvo una mención honorífica recientemente, en días anteriores, dentro de la convocatoria de premios Innova UNAM ILAN a la innovación universitaria. ILAN es la Israel Latin American Network. Entonces, las estudiantes del laboratorio pues tuvieron el premio y, bueno, este reconocimiento, cosa que nos da mucho orgullo. Finalmente les voy a hablar de otro tema que desarrollamos, que fue
la medición de contaminantes en la comunidad de Corralchen, en los Altos de Chiapas. Aquí nosotros participamos en un proyecto con ACID que tiene la intención de estudiar la alta incidencia de enfermedades reumáticas en los Altos de Chiapas asociadas con alteraciones epigenéticas, bioquímicas, inmunológicas y clínicas, y esto relacionado con factores ambientales. Saben ustedes que es una tradición muy arraigada en el estado de Chiapas el utilizar la leña para cocinar, tanto como para calentar los hogares. En los Altos de Chiapas el frío es de montaña y es muy alto, y entonces también utilizan los fogones para calentarse. De tal suerte que la exposición que tienen a contaminantes en forma de partículas PM2.5, entre otros, es muy alta. Nosotros desarrollamos, con ayuda de los estudiantes del laboratorio, un sensor que monitorea partículas PM2.5, tanto como partículas 1, temperatura y humedad. Tiene este sensor una batería para darle autonomía por prácticamente una semana. Además tiene una memoria para almacenar los datos y por supuesto un conteo para hacer mediciones temporalizadas. Con este aparato fue posible entonces monitorear de forma discreta, no invasiva y con aceptación de la comunidad de esta comunidad de los Altos de Chiapas, las emisiones de partículas 2.5, donde los datos eran recuperados por el colaborador en el proyecto, que es el traductor para la comunidad, y por una comunicación Bluetooth a través de su teléfono celular mandaba por mensaje los datos recolectados, y entonces fue una forma muy sencilla de poder hacer el monitoreo y tener datos de prácticamente todas las casas de la comunidad. Aquí ven ustedes graficadas las partículas PM2.5, la emisión es la gráfica en color verde, función del tiempo, así como los picos de temperatura graficados en el color rojo. Ustedes pueden ver que hay una asociación o una cierta relación del pico de emisión de partículas PM2.5 respecto del pico de temperatura. Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo de la zona central, que cuando la temperatura aumenta, uno puede pensar que la emisión de partículas está asociada al fogón. Igualmente tenemos monitoreada la humedad, donde la intención era justamente ver dónde aumentaba la temperatura, bajaba la humedad, y podríamos entonces relacionarlo con el tiempo en el que estaba el fogón encendido. Esto un poco para ver las costumbres que tenían las personas, pero finalmente lo que se deja ver es que la temperatura presagia, o el pico de temperatura presagia el pico de emisiones de partículas PM2.5, pero hay una acumulación. Vean ustedes, cuando la temperatura baja, todavía las emisiones de partículas 2.5 en el ambiente siguen siendo altas y permanecen en el tiempo. Entonces aquí hemos hecho un estudio ahora para ver cómo es la exposición de las personas, y hay que decir que es alarmantemente alta la exposición a estas partículas que dañan la salud respecto de la norma de la OMS. La norma es de 15 miligramos por metro cúbico de partículas, y lo que ustedes ven aquí graficados son los valores que están por encima de este dato de referencia. Entonces en la parte derecha ven ustedes ya agrupadas en 3 rangos las casas. Cada punto representa una casa, y lo que ven aquí es un factor de emisiones de riesgo para cada una de las casas monitoreadas. Los puntos en verde son aquellas casas donde no hay personas con enfermedades reumáticas diagnosticadas, y los puntos en rojo son aquellas casas que sí cuentan con al menos uno de sus ocupantes teniendo una enfermedad reumática. Fíjense ustedes que emisiones bajas, y ya dijimos que están muy por encima del valor recomendado por la OMS, no tienen una asociación tan directa respecto de las personas enfermas
en comparación con aquellas casas que tienen emisiones más altas. Estos fueron monitoreos relativamente cortos de 2 días, donde hacer un estudio de la periodicidad con la que ocurrían los eventos y cómo era la exposición no era tan clara, y ahora se están efectuando monitoreos más amplios en tiempo. Pues es parte de los proyectos que llevamos en el laboratorio. Como ustedes ven, mucho está asociado a estudiar enfermedades de la población mexicana, y aquí les presento a los estudiantes del laboratorio que sin su trabajo pues ningún proyecto podría ser viable, y además son muy entusiastas en trabajar en estos proyectos. Y bueno, nosotros en el laboratorio hemos trabajado una forma por objetivos a trabajar más bien por causas. Ahora le dejo la palabra a Alfonso. Bueno, entonces, les voy a presentar rápidamente algunos proyectos que están más del lado de lo que hago yo, de la computación. Como saben, ahorita estoy tratando de fundar BioConLab ahora en Monterrey. Entonces les voy a presentar algunos de los proyectos con los que estamos iniciando. Y bueno, antes, pues todos los alumnos que han participado en estos años del 2018 para acá, en el laboratorio. Entonces, la idea de muchas de las cosas que trabajamos pues es el problema de cómo definimos a un ser humano y cómo lo definimos con respecto a sus problemas de salud. Y entonces, lo que más colaboro yo con los hospitales es hacer modelos matemáticos que permitan definir factores de riesgo ambientales, sociales, económicos o de otras enfermedades que pongan en peligro a sus pacientes. Y muchos de estos trabajos los hago en reumatismo porque es donde más he trabajado, pero tenemos proyectos de este tipo en el hospital infantil con niños que están en tratamiento paliativo. Y tenemos trabajos en muchas comunidades. Y la idea de las comunidades y por qué las comunidades también son importantes esos trabajos, porque la mayoría de las veces no están reflejadas en la estadística tradicional que hacen los sistemas de salud, que por lo general reflejan lo que pasa en una ciudad y no lo que pasa en otras comunidades. Entonces, cuando hacemos un modelo, esta es la participación de muchos especialistas. En estas cosas pues hay médicos, psicólogos, enfermeras y yo, y definimos modelos matemáticos que tengan muchas entradas, que podamos medir y relacionarlas con salidas negativas que podamos también evaluar, y luego evaluamos la relación negativa que hay entre todas estas cosas y hacemos modelos que nos ayuden en un momento a predecir surgimiento de enfermedades, pero también a cambiar políticas públicas de salud. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio de una base de datos muy importante de México que se llama EnSanud, que es una encuesta que hace el gobierno sobre salud y nutrición. Pero para los temas que nos interesan a nosotros, las encuestas y las preguntas, bueno, ya la conclusión de que vamos a sacar en un artículo es que no va a ser suficiente. No está representando el modelo de ellos a la población que nos interesa. Y bueno, parte de estos trabajos han expandido los hospitales donde trabajamos. Eso también ha cambiado mucho el paradigma de lo que eran las UIDTs en un inicio. Yo creo que hay 2 factores que tenemos que cambiar de las UIDTs o de lo que es un concepto de UIDT. Entonces, bueno, ya con el maestro Vega hemos estado hablando de cómo estas funciones deberían de ser más de alguien del lado de las personas que administran proyectos y que saben de ese tipo de cosas. Y también tenemos que ser más abiertos a dispersarnos en hospitales para también tener diversidad de los grupos que estamos estudiando y tener más alcance en los impactos sociales que queremos tener. Y también entender que bueno, las dinámicas de los hospitales requieren pues cierto aprendizaje también de nuestro lado para mantener las estructuras de los proyectos funcionando, y creo que ahorita vamos bien. Estos sistemas que hacemos ahora, hacemos sistemas de captura de información, tenemos expedientes clínicos que están corriendo ya, que no sustituyen los expedientes de los hospitales, pero están hechos enfocados para cierto proyecto, y algunos de estos expedientes tienen cosas muy particulares. Por ejemplo, el que está corriendo en Yucatán, tiene que trabajar fuera de línea durante un tiempo porque cuando están en comunidad no hay internet, y cuando regresan a población se sube al servidor que tenemos, y entonces es como podemos trabajar. Obviamente con lugares como el de los niños, el de tratamiento paliativo, es un tema muy sensible. Los niños de por sí son un tema muy sensible, entonces ahí el tema más importante es la seguridad, ¿no? Entonces no dependemos de computadoras de nosotros. Ahí sí se paga una cantidad de dinero en rentar servidores seguros, porque de todas formas nosotros no tenemos la infraestructura para garantizar la seguridad de los datos, pero bueno, mucha gente que nos da acceso. Y también, bueno, muchos de estos proyectos tienen fondos de las mismas compañías que nos pueden dar datos.
Y entonces diferentes cosas, hoy en día pues tenemos que aprender, esta es la versión en español, por ejemplo, de una encuesta, pero aquí hay una pregunta de si la persona habla maya, ¿no? Entonces si su lengua es el maya, tenemos que tener traducciones de estos sistemas, y uno de los grandes problemas pues es la sensibilidad cultural de saber que es otra lengua, pero también va a tener dialectos esa lengua. No todos los mayas van a hablar de la misma forma, y como decía Celia, una de las grandes ventajas de las colaboraciones son aquellos que representan a su comunidad, personas que son parte de la comunidad, pero son parte de nuestros proyectos. Y eso también ha cambiado mucho el paradigma de cómo definimos un proyecto. Ahora en los proyectos, con el aprendizaje de los médicos, y como la invitada que tuvimos la semana pasada nos explicó, en la mesa están sentada la gente que es del pueblo, la gente que se va a estudiar, desde que se define el proyecto, no solo en los resultados. En la mesa científica y en las convocatorias van los nombres de representantes de las comunidades. Y esto nos ayuda a entender también las necesidades. Como nos puso el ejemplo Amaranta, para entender los problemas, por ejemplo, de cáncer de mama, pues tienes que tener personas que han vivido eso. Y las necesidades de estas personas no las puedes inventar en un laboratorio, las tienes que consultar. Y eso de las cosas que más me ha costado trabajo a mí, porque bueno, ahí entra mucho lo cualitativo, y ahorita estoy aprendiendo cosas cualitativas. Todavía estoy muy lejos de entenderlo de todo, pero parte de mi participación de aprendizaje, donde ya no voy como investigador, pero voy casi como alumno, y más con las enfermeras, pues es entender la importancia de lo cualitativo y la importancia del tema del cuidado, porque en nuestros modelos muchas veces esas cosas no aparecían, y eso hace que los modelos no sean representativos de esos problemas. Entonces, de los temas que hemos hecho con esto, durante COVID, el Instituto de Nutrición y el Hospital General de México me pidieron participar en un proyecto para ver la aceptación de la vacuna en personas enfermas. Un problema de las personas enfermas es que ya tienen muchos medicamentos, pero también tienen altos riesgos. O sea, puede ser que, por ejemplo, tengas diabetes, COVID, es un riesgo muy alto para ti, pero eso no quiere decir que las personas van a aceptar la vacunación de manera, o sea, no lo van a aceptar al 100%, pero bueno, en el estudio de muchas mujeres y hombres que tienen enfermedades reumáticas, resultó que sí, en México todavía tenemos una aceptación de la vacuna muy alto. Lo malo es que la aceptación de la vacuna va bajando conforme los meses van pasando de la pandemia. En otras palabras, cuando la emergencia estaba más el pico, pues había más miedo tal vez y más cuidado hacia COVID y la aceptación era más alta, pero pasan los meses y vamos perdiendo aceptación. Eso también se hizo un análisis de la universidad, hicimos un análisis para la UNAM y de los riesgos y todo, donde surgió que los jóvenes hombres eran los que tomaban más riesgos, y también las noticias falsas y todo, después lo que sale y que todo el mundo lee, pues también afecta mucho a estos planes de mantener cierta protección a través de las vacunas en una población. Y ya para terminar de lo de COVID, en lo personal participé con un proyecto de una consultora. No les puedo decir todavía la vacuna cuál, porque ahorita están con la COFEPRIS, esperemos que sí la acepten. Y la idea es ayudar con modelos matemáticos la dinámica de cómo iba a surgir COVID en México. Se me acercaban a mí porque los modelos dinámicos que tenían de los ingleses no correspondían a la población mexicana, y los modelos predecían cosas que no estaban pasando en México. Entonces este es un entrenamiento hecho con datos de México, y es un modelo muy simple en muchos aspectos. Es de los modelos más simples que podemos hacer, porque cada una de estas cajitas es una ecuación diferencial con una tasa de cambio, ¿no? Entonces esas son las personas que se pueden infectar. Hay una tasa de cambio, entonces se ponen expuestos. Hay un tiempo en el que te vuelves infectado. Hay un tiempo en el que te recuperas, te vuelves recuperado, y otra vez para ser susceptible. Y lo difícil de estos modelos son cómo predecimos el cambio temporal, cómo predecimos el efecto de las vacunas, y ahí usamos mucha inteligencia artificial y patrones históricos de otras enfermedades para entrenar nuestros modelos. Y bueno, ya pasando a cosas que no tienen nada que ver con salud, estamos también trabajando con el INAH de Michoacán y con la Universidad de Arizona para hacer una red que describa el comercio de cobre en la antigüedad, y que nos defina cómo se transmitían los objetos de cobre en todo el mundo. Una vez un colega que le gusta más que haga cosas de medicina y me decía, ¿y para qué haces lo de arqueología, no? O sea, ¿para qué alguien como tú trabaja en arqueología si ya trabajas en medio ambiente y salud? Pero para mí, pues parte del chiste de que me interesa que los humanos vivamos mejor, pues es la cosa de que somos humanos. Y sin la cultura y sin todo eso, pues no tendría mucho sentido quiénes somos, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos son muy interesantes porque definen quiénes somos. Y también nos ayuda a relacionar tecnología que después podemos aplicar a otras áreas. Por ejemplo, este es un sistema de multitonos que usamos para estudiar color
En lugar de tomar una fotografía RGB, tenemos una lámpara LED calibrada y tomamos 100 fotos en diferentes tonalidades en un cuarto oscuro para mejorar la textura que estamos estudiando. Y bueno, estas son las reconstrucciones 3D que hacemos ahora de objetos, y este de aquí es muy importante para nosotros porque es para hacer medidas morfológicas en objetos tridimensionales, pero sin usar mallas triangulares. Este tipo de medidas se hace sobre nube de puntos, y eso es muy importante porque hoy en día casi toda la tecnología 3D lo que te da es una nube de puntos como primera versión, y lo que no queremos es perder tiempo reconstruyendo una malla cuando morfológicamente podemos describir todas las características de un objeto tridimensional con la misma nube de puntos. Bueno, no todos, se batallan algunas cosas, pero bueno, ese es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, también, esta es una tumba. Como podemos reconstruir cosas 3D, pues también les podemos reconstruir parte del patrimonio. Me tuve que meter a la tumba y acostarme en el suelo para tomar las fotos. Ya después que la reconstruí 3D y vemos que se está cayendo el techo, ya no me metería otra vez a hacer eso, pero bueno. Y también parte de esto es hacer modelos grandes que nos permitan estudiar grandes zonas a través de drones y reconstruir no solo el paisaje, sino poder hacer medidas. Por ejemplo, esto es Iguazio, y esta parte de la Yácata se dañó. Entonces nuestros sistemas les pueden dar una medida del área dañada, y eso pueden ir ellos con la aseguradora y decir, bueno, ocupo tanto dinero para reparar el daño. Y bueno, también trabajamos con un montón de gente. Aquí también Harvard y la Universidad de Auckland participan para describir contextos funerarios. Este fue el primer trabajo que hice con ellos, era de urnas funerarias, pero ahora es un cuerpo completo. Y no voy a entrar en detalle, pero bueno, es muy complejo porque es una persona muy importante, una mujer muy importante de 15 años, que fue enterrada con un montón de objetos que muestran la importancia que tenía ella. Y lo que estudiamos también ahí con los médicos y las antropólogas que colaboramos, pues son las posibles enfermedades que tenía. Aunque una persona que era muy probablemente era muy importante, tenía desnutrición. Lo cual habla que aunque fueras muy importante en esas épocas, pues no por eso iba a tener acceso a todos los nutrientes que ocupabas, ¿no?, durante tu crecimiento. Entonces, bueno, esos son estudios más complejos. Y bueno, ahí discuten ellos si estaba embarazada y por eso tenía ese atavío y todo eso, pero eso, bueno, ya está muy fuera de mi área. Yo hago los modelos y me divierto con ellos, y las descripciones pues son muy complejas, ¿no?, del por qué es así el cuerpo. Y ya para terminar, bueno, otro proyecto grande que tuvimos fue la medida de una zona muy grande oceanográfica de Nueva Zelanda para medir contaminación, donde estos pequeños montes que se hacen en el suelo los hacen gusanos. Y entonces, si la contaminación aumenta, baja la cantidad de gusanos y por lo tanto baja la cantidad de esos montes pequeñitos que están en el suelo. Entonces programamos drones para volar. Como las imágenes tienen muchos errores, hicimos inteligencia artificial para mejorar la textura, tomando fotos a poca distancia y entrenando cómo se veía la textura a grande distancia y cuál sería la correspondiente del cambio. Y con eso tenemos drones ahora que monitorean el territorio. De también pedimos un proyecto, pero bueno, no lo ganamos, y ganamos el que había dicho Celia, que va a ser medicina del deporte. Y bueno, esperemos en algún momento tener más fondos. Pero bueno, Mijalo, que es uno de los ahora doctores que estuvo en este proyecto en su doctorado, y uno de mis alumnos, César, son los que están continuando, y David, y están continuando el trabajo sobre esto de aquí. Y bueno, esa es una pequeña presentación rápida del grupo, y pues cualquier pregunta, aquí estamos. Bueno, listo, pues gracias por su atención. Gracias, Celia y Alfonso. Rocío. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante, y además le entendí muchas cosas. Pero hay una técnica que mencioné. Bueno, primero, ya que estás ahí. En la parte esta de COVID, el primer proyecto que presentaste, ya no entendí. O sea, pones el modelo y funciona, no funciona, para qué sí funciona, para qué no funciona. Ajá. Estos modelos se llaman modelos de transmisión. Ajá. Lo que hace uno dentro del programita, uno puede programar barreras, por ejemplo, o puedes programar fuentes de contagio. Entonces, una barrera es el uso de la máscara, otra barrera es la sana distancia, otra barrera es la vacunación, otra barrera es la inmunidad híbrida que tenemos, o sea, enfermos vacunados. Y lo que hacen estos modelos es predecir o decirles a los médicos, si tú haces esto en la población, COVID se va a comportar de esta forma en un futuro. Estos modelos fueron muy criticados al inicio de COVID, tengo que ser totalmente honesto. Pero nuestra opinión es que el modelo no es el que estaba mal. Simple y sencillamente no se entrenaron bien los modelos, y por eso, lamentablemente, algunos modelos predecían el fin de COVID en agosto, cuando empezó en marzo.
Pero volvemos a lo mismo, los modelos pueden funcionar, como dicen, ¿no? Si metes cosas malas, pues los modelos van a dar cosas malas. Este modelo predice, en sí ya lo predecimos todo 2023, y hasta ahorita ha sido perfecta, muy cercana a la predicción. La única diferencia, si tengo que decirlo, en el pico más nuevo de ahorita, sí aumentó la diferencia entre nosotros predecimos un mayor contagio de lo que se está registrando, pero también ya hay muchas publicaciones que indican que ya la gente no está haciendo pruebas de COVID, ¿no? Ya nos daban la gripe, ya volvieron las gripas al mundo, ¿no? Ya todo el mundo tiene gripa y ya la gente no va a hacerse pruebas de COVID, más allá de los que estamos pues en situaciones que nos tenemos que hacer la prueba cada ratito por nuestro trabajo, ¿no? Pero fuera de eso yo creo que no sé de aquí quién se ha hecho la prueba de COVID este año. Y estos 3 meses para acá, y hay una persona que sí está cuidando, pero una y trae máscara y todo. Entonces hay una del 90.9%. Va a decir, pero traigo COVID, pero traigo la máscara. No. Entonces estos modelos es lo que buscamos, y para los gobiernos les puede servir para predecir política pública, ¿no? De decir, ok, están los picos aumentando, vuelve a correr tu modelo, ve si vuelvo a decir que usen máscara. Es como poder tomar decisiones más informadas a través del conocimiento del comportamiento de una enfermedad. Y con tiempo suficiente, por eso predecimos año y medio, porque si fuera 6 meses, pues sería muy difícil una política pública. Muchas gracias. Y la otra pregunta era para Celia, que habló de una técnica que jamás había oído en mi vida, que es la fotopretismografía, entonces la busqué, ¿no? Sí. Y entonces dice que lo que mides es el flujo, ¿no? La velocidad del flujo. Cambios en el flujo. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre esta velocidad de flujo o cambio de flujo con la cantidad de azúcar en sangre que se está midiendo al final de cuentas? Al final puedes asimilarlo como que tienes más o menos sangre, ¿no? Si aumenta o disminuye el volumen. Realmente esa técnica es sensible a cambios en volumen. Entonces, en la sístole y en la diástole justo ocurren esos cambios de volumen, ¿no? En la sístole tú bombeas sangre, en la diástole pues paras y se vuelve a repetir. Entonces, efectivamente, por cambios de volumen, que implica mayor o menor absorción óptica. Y entonces, ¿por qué el cambio de volumen, si tienes una densidad más grande, No. Ahí hablabas de medir el azúcar en sangre, ¿no? La glucosa. El azúcar va en plasma. También hay la hemoglobina glucosilada, pero mayoritariamente es el azúcar en plasma. Entonces, cuando tú tienes un aumento del volumen porque estás en el ciclo de sístole, entonces tendrás mayor absorción debida a la presencia de glucosa. En la diástole eso se va a invertir, ¿no? Porque ya no hay tanta sangre en la vascularidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Ay, pues muchas gracias, estuvo la verdad súper interesante. No tenía noción del hisopo, pero no de tantos proyectos. Entonces, primero, pues muchas felicidades. Y lo otro era, preguntar sobre si han considerado hacer sensores que sean como flexibles, ya sea de papel o, por ejemplo, con polímeros tipo Mylar, ya que ustedes hacen pues cosas como capacitivas de impedancia, de todo eso, y son materiales relativamente baratos. Y otra pregunta pues sería para el doctor Gastelum, si no ha pensado utilizar los modelos de inteligencia artificial, pero también enfocados en modelos predictivos, por ejemplo, ¿no? Si los hospitales ahora están saturados y algo que es difícil es tener criterios para ver a quién le da cita antes o a quién le da cita después, y si tienen acceso a ciertos datos clínicos, podría saberse si, el estándar es hacerse una biometría hemática, pero ¿qué pasa si un conjunto de pacientes además se hacen un indicador hepático? Si ese indicador hepático permitiría discriminar de manera asertiva y dar citas antes a un conjunto de personas que después que tenga la biometría hemática muy pareja. No sé si el tipo de... Porque tú haces modelos que en algún punto pueden llegar a ser predictivos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si con los modelos que tú ya tienes, con las metodologías que usas, eso se podría hacer. Bueno, sí, ahí volvemos a lo mismo, allá hay contexto detrás. Todo modelo que diga qué paciente tiene acceso a qué,
tiene un contexto social y político súper importante. Cualquier lista que tú hagas de orden de acceso al hospital tiene un detalle y problema, porque las personas, toda persona va a sentir que lo que él tiene es importante, es obvio, o sea, las gentes queremos atención, entonces eso también tendría que ser considerado, pero digamos que si tuviéramos eso. El segundo problema es la estructura de cómo funciona un hospital. Ahora lo que hemos logrado nosotros es estructurar clínicas digitales en diferentes laboratorios, departamentos y secciones del hospital, lo cuales funcionan muy bien con sus pacientes. Cambiar la infraestructura total de un hospital, aunque tengamos el modelo, volvemos a lo mismo. Ahí son proyectos interesantes y no es tanto ahí la tecnología el problema. Es primero, sí te van a dar acceso a los datos. Número uno, muchos hospitales no tienen bien estructurados sus datos. No crean que... Es como si ahorita ustedes van a un hospital, ¿qué saben de usted, de su médico? Le digo a los médicos, es que a veces el Uber sabe más que yo, que ustedes. O sea, eso muestra pues esa cosa de los datos. Como les decía, en Sanud es una encuesta súper importante. A nuestra enfermedad, a las enfermedades reumáticas, la conclusión es que no sirve de nada. Y no es que no sirva en Sanud, es que sirve para otros modelos. Entonces, esos proyectos se pueden hacer. Tiene que haber mucha voluntad. Nosotros hemos trabajado ya 10 años en esto. Y nuestra intención es cambiar ciertas clínicas, por ejemplo, en comunidades indígenas, y hacemos eso. Un tema que tú mencionas que es súper importante es, por ejemplo, cáncer. ¿Qué tipo de diagnóstico le da a una persona con cáncer? Y el problema ahí también son los falsos positivos. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona, no sabes que tienes que checar allá porque sí tienes cáncer? Y llegas, haces tu estudio y no tienes cáncer. Pues ese estudio ya retrasó la línea de personas que sí pueden tener cáncer. Entonces, otra de las cosas que siempre van de la mano de todo esto, pues es la otra área, la área de los sensores. Mejorar la calidad de cómo censamos enfermedades va a mejorar rotundamente cómo atendemos a estas personas. Lo que dices puede funcionar, pero si tenemos mejores sensores para cáncer o que puedan estar en clínicas o sean menos costosos, eso va a hacer todavía más efecto al final en una población. Porque ahorita dependemos mucho de equipo muy caro y eso es lo que retrasa a veces la atención, ¿no? Entonces eso es como la parte de aquí delicada, es lo que yo siempre les digo. Los datos son bien padres. Yo no sé hacer nada de objetos reales, pero si la gente que hace objetos reales combina el trabajo con lo que hacemos de datos, como lo de Chiapas, podemos cambiar la infraestructura de una comunidad y sí se puede, ¿no? Pero vienen de la mano de muchas cosas. Sí, justo, sí, tenemos inclusive la intención de llegar a sensores flexibles, ¿no? Los wearables. Ahora arrancamos un proyecto que se está llevando a cabo en el Hospital General, tuvo financiamiento de la SECTEI, donde vamos a estudiar con un chico que iniciará un postdoc el año próximo aquí en el ICAT, la detección de biomarcadores para cáncer de mama en biopsias líquidas y vamos a comenzar con saliva. Entonces ahí él va a hacer la parte bioquímica en colaboración con el Hospital General y nosotros vamos a hacer el censado. Entonces sí vamos para allá, en principio no va a ser wearable hasta que no hayamos demostrado la función. Chicos, ¿alguna otra? Bueno, pues muy bonita presentación, muchas gracias. Tengo preguntas para ambos. La formalización de los proyectos. ¿Quién pidió el proyecto? ¿Se le entregó el modelo a quién? ¿En forma hay una acta de entrega? O sea, ¿cómo se han manejado? Son muchos proyectos y es muy importante justamente esta parte de ir formalizando el trabajo que hacemos como instituto. Ese sería... Sí, me van a regañar. A ver, primero la primera pregunta, ¿quién pide los proyectos? Eso va a ser mi opinión y es mi opinión personal y lo digo lo que yo hago. Yo creo que los proyectos tienen que salir del lado de las necesidades. A mí me gusta hacer modelos matemáticos. ¿A qué lo aplico? Digo, en eso soy muy flexible. Bueno, ya ven que lo aplico un montón de cosas, me da igual. No me da igual, me importa, ¿no? Tenemos recursos limitados. Entonces, por ejemplo, cuando llegó COVID, todo se paró. Y lo que me dijeron los hospitales, oye, pues trabajo sobre COVID, por favor, ¿no? Lo de las vacunas, ahorita urge en México, todos sabemos la situación de las vacunas en México, todo no es muy clara. Y pues entonces creemos que es un trabajo que sí es importante. Entonces yo creo que eso nace necesidades. La otra es una realidad que decía Celia al principio. Nosotros hemos competido en muchos proyectos, todos aquí, ¿no? Y no siempre los ganamos. Y a veces ganan proyectos que para mucha gente podrían ser no los primordiales.
pero tenemos que recordar que hay políticas públicas y hay intereses también de qué es lo que les interesa a los gobiernos, ¿no? Y qué quieren de sus científicos, también la sociedad. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es tenemos una mesa de trabajo donde se presentan ideas. Por ejemplo, ahorita están presentando una nueva idea y me están consultando si quiero entrar, ¿no? Y entonces yo tengo que regresar a mi laboratorio y evalúo si tenemos capacidad de echar a andar el proyecto. Y si sí, pues nos metemos. Pero sí, yo siento que yo trabajo mucho para las necesidades que tiene la gente. No, o sea, sí son mis ideas, los modelos, pero COVID, pues la necesidad del hospital, reumatismo, necesidad de los de reuma. Me contactaron los del infantil y me dijeron, ¿sabes qué? La clínica de paliativo queremos una cuantificación, no de que los curemos, porque paliativos, bueno, todos entendemos que es un caso muy, muy complejo, ¿no? de cuidados, pero sí ver qué sí está funcionando, qué no está funcionando. Y obviamente todos esos proyectos pues, son súper importantes, ¿no? Y le vamos a decir que sí. Los convenios, personal estoy mejorando en eso, ya estoy yendo con usted. En lo general, volvemos a lo mismo. ¿Qué es la UIDT? Vamos a ser claros ahorita, vamos a hacer que todos están aquí, que han estado a favor y en contra del UIDT. ¿Cuál es la función de una unidad de nosotros de desarrollo tecnológico dentro de un hospital? Pues resolver los problemas del hospital. ¿Cuál es el mayor problema que hemos tenido con los hospitales? La parte administrativa. Yo creo que nuestras futuras coordinaciones de salud tienen que tener 3 cosas. Número 1, proteger a nuestras cátedras y a nuestros estudiantes dentro de un hospital. En los hospitales, a veces el ambiente no es el más agradable. Y no podemos como institución no estar presentes ahí para cuidar que todo esté bien. Número 2, la parte administrativa ocupamos ayuda. O sea, no es que no tenga, o sea, a veces se van 3 semanas en un proyecto y ya te dices, ya pasó un mes y no has terminado. Y nos pasa a todos, ¿no? Entonces yo creo que para mí es más valioso un UIDT con alguien administrativo ayudando que un investigador, que luego ni nos hablamos entre investigadores, malamente, ¿no? O nadie quiere, o sea, no importa quién nos seleccionen de aquí, va a haber la mitad del ICAR que va a decir, bueno, yo con él no trabajo. Entonces un administrador como usted creo que es más práctico para algo así. Y la tercera, la institución, la UNAM, también puede ser partícipe en dar ideas y proyectos a todos que les interesen, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes tienen contacto con alguien de la UNAM y les han dicho, bueno, por ejemplo, a mí lo de COVID me hablaron, ¿no? Aquí tenemos esta base de datos que hicimos de la UNAM, analízala por favor, porque no la podemos analizar con el grupo que había ahorita. Y así se hacen otras ramas, ¿no? Porque uno dice, pues bueno, le pongo lo que yo sé hacer a otro grupo de investigación. Y entonces, pues yo creo que sí hay que ser muy abiertos, ¿no? Le digo, por ejemplo, en ese de COVID de la UNAM, pues salió que los hombres, ¿no? Y pues yo de masculinidades no sé nada y nada de eso, ¿no? Y pues fuimos al Colmex, invitamos a un especialista de esos y él fue el que hizo el análisis de la explicación de lo que estaba pasando, ¿no? Desde la onda de género y desde la onda de masculinidades, ¿no? Que por cierto, ojalá que venga de una plática. Entonces, a veces eso pasa, ¿no? No somos todólogos y los hospitales tienen problemas tan complejos que ocupamos grupos de investigación muy amplios. Y eso a veces no ha sido mucho, bueno, a veces no es tan fácil. Pero creo que hemos tenido buenos ejemplos de eso. Y sí hay que hacer el papeleo, jóvenes. Ya me va a regañar el maestro Vega, pero no, sí. Lo que es muy importante es que sepamos quién pidió el proyecto, a quién se le entregó, cómo va el desarrollo, etcétera. ¿Hay algo que proteger? ¿No hay que proteger? Sí. Esta parte y en eso nos ganan ellos. Todos los protocolos míos están muy bien del lado del hospital. Así yo creo que la mayoría de los que trabajo con hospitales, el papeleo por lo general lo hacemos más del lado de ellos por los comités de ética y todo eso, ¿no? Lo cual también presenta una pregunta futura, ¿no? ¿Qué tanto debemos de empezar a pensar tener comités de éticas internos en el ICAD también de aprobar un proyecto? ¿O qué tanto ocupamos acercarnos a Facultad de Medicina o a alguien que nos dé alguien de referencia para también tener más independencia en eso, ¿no? Sí, nosotros no tenemos especialista, pero pues tenemos Facultad de Medicina, tenemos Bio acá enfrente, ¿no? Hay mucha gente que pudiera ayudarnos en eso y mejorar esa parte de nosotros. Pues Celia, Me toca. la pregunta es el último proyecto, no lo tenía yo registrado, el de los Altos de Chiapas. ¿Con quién colaboramos? Es ¿Ese? Ok, no lo ubiqué así. Sí. Realmente nosotros participamos y entramos a esta propuesta con ACID que tiene la Universidad del Estado de Morelos. Y sí, es en colaboración con Esquipulas, pero Esquipulas no es que financie, es con ACID. Gracias. Marisol. En cuestión de costos, ¿qué tan bajo o qué tan diferente han sido los costos, por ejemplo, de los hisopos
y del oxímetro. ¿Qué tan, o sea, como hay que producir en gran cantidad por la población, o sea, el tipo de pruebas en los momentos más álgidos, la cantidad de hisopos que se tuvieron que utilizar? Y el otro punto es, bueno, un poco pensando en otras cosas que hacía también la universidad, como es la producción de los sueros, que bueno, eso no tiene que ver con el ICAT, pero ¿qué tan diferente es el costo? Tenemos que tomar en cuenta el costo del desarrollo, pero una vez que pasamos esa etapa, el costo lo fija el mercado y realmente lo ponen las empresas. No olvidemos que el COVID fue un gran negocio, entonces el hisopo salía a precio competitivo, la intención no era hacerlo mucho más barato, ¿no? Ahora, fabricarlo era mucho más barato, sí, por supuesto, pero aquí era un precio de mercado. Y en el caso de los oxímetros no hemos hecho una transferencia, y hablar de un costo, otra vez sería un costo de desarrollo y nos quedamos en un precio medio entre los oxímetros de baja gama y los de alta gama. Y a partir de ahí tienes que establecer el costo de producción y luego el precio de mercado. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Comentarios? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sobre el último proyecto que presentaron, que presentó Celia, comentan la incidencia o la presencia de material particulado 2.5 micras. No entendí muy bien cuál era la correlación entre la presencia de este material y las enfermedades reumáticas en la población. Pues no lo saben a bien, lo están estudiando. Ajá. Lo que saben las personas que trabajamos, los médicos de reuma, ¿no? Las enfermedades reumáticas son autoinmunes. Y por lo que me han explicado, se activan por muchas razones. Una principal, pues, son los contaminantes. Y lo que hacen ellos es la prevalencia. Eso es lo más importante a veces cuando empiezan un estudio. Si hay una población donde la prevalencia de una enfermedad es mucho más alta que la media de la nación, pues hay que entender qué es lo que está alrededor de... Puede ser genético a veces, ¿no? O sea, hay enfermedades que puede ser porque hay algo genético en esa población, pero las otras sospechas claras, pues, es los contaminantes. Hoy en día, por ejemplo, un gran problema en esos lugares es que ellos viven a la naturaleza, ¿no? Pero qué tan lejos estás de una minera en el agua que estás consumiendo, qué tan lejos estás de alguien que produce polen, que tiene insecticida. Entonces, a veces es como lo contradictorio, ¿no? Es gente que vive, entre comillas, más sanos que nosotros, pero con todos los contaminantes alrededor de ellos, pues puede que no tengan los cuidados que a veces ya aprendimos nosotros de tener, y también los usos y las costumbres, como las chimeneas, ¿no? O las leña y todo eso. Perdón. No, preguntaba que, o sea, dado que se está viendo la correlación entre las partículas de 2.5 micras producidos en las estufas de leña, bueno, también sabemos que hay producción de dioxinas, por ejemplo, no por la quema incompleta de maderas. ¿Ustedes considerarían que tal vez hubiera una correlación y lo más importante, se pudiera medir eso? Fíjate que justo están, lo que veo, o los primeros resultados es estudiar interleucinas, pero que además están asociadas con otras cosas. Lo que sí se sabe es que estos contaminantes y este material particulado pequeñito va a provocar un daño sistémico, ¿no? Y a partir de ahí las enfermedades autoinmunes se pueden desencadenar. Entonces justamente es tratar de estudiar aquí qué tanta relación tiene en específico ese material particulado asociado con marcadores bioquímicos en las personas. El estudio es complejo, ¿no? Porque además entender las costumbres, ¿no? Tampoco está considerando la contaminación de suelos y agua, la exposición a cambios climáticos, por ejemplo, porque las enfermedades reumáticas no están asociadas a cambios de temperatura, ¿no? Pero sí el estado de salud de las personas, ¿no? Que implica que tienen costumbres de calentarse con leña o que están más expuestos a cambios de temperatura y entonces se pone en estrés el cuerpo humano, por supuesto tiene consecuencias en salud. No es un problema sencillo, pero al menos lo van estudiando por pedazos, digámoslo así.
¿Hay oportunidad si alguien quisiera llevar o implementar estufas solares? ¿O creen que por los usos y costumbres sería muy difícil implementarlo en la comunidad? Algo que hay que considerar es que en los altos es un clima de montaña y hay muchísima nubosidad. Además, los usos y costumbres dicen que usan leña. Entonces, este proyecto que es intervencionista lo que va a hacer es instalarles estufas de leña, pero que tienen menores emisiones hacia la contaminación dentro de las casas, ¿no? Entonces, cambiar a una estufa solar, de hecho, ¿por qué no cambian a gas? ¿No? Si genera menos material particulado. Ahí es respetar las costumbres de las personas. Bueno, estamos, porque yo participo en esa parte también, en contacto con una asociación que ha instalado 2,000 estufas ecológicas en el país, sobre todo en la región de Michoacán. Ellos están en Morelia. Y lo que dicen es, si nosotros les ponemos estufas que no van de acuerdo y que ellos no adoptan, están a un lado y ellos regresan a sus fogones, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo intervencionista de la mano con la comunidad y con toda una experiencia, etcétera, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ellos regulan la temperatura para poder hacer tortillas y es una de las pruebas que se le hacen a las estufas ecológicas, y otra es dinámica de cocer frijoles. Entonces, un poco por decirte, inclusive ellos explican, hay estufas muy eficientes donde cierran la salida de vapores y entonces aumenta mucho la temperatura y de forma rápida. Pues no cuajan porque pues, ellos tienen que ver el fogón. Y son costumbres al final súper importantes de si se adopta o no, vamos a decirlo así, una tecnología rural. Pero no pierden nada de tiempo ir a preguntarles, porque ellos son los que van. O sea, si alguien tiene un modelo padre de algo, pues hay que ir a la comunidad y ellos serán los que respondan si les gustó, ¿no? Porque esa es la respuesta. Lo que les digo, la respuesta final siempre es la comunidad. ¿Algo más, chicos, chicas? Muy bien, bueno, pues agradecemos a nuestros